¿Por qué no aplaude al Señor? Bien fuerte, por favor. Monitores. Aleluya. Que alguien diga gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias por la visita de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Amén. Tomen asiento. Estaba tratando de hacer cuentas mientras que el pastor Hugo Márquez hablaba de nuestra amistad. Y llego más o menos a la cantidad de 39 años que nos conocemos. 39. Yo era un adolescente, él era una persona mayor. Por eso siempre acepté su consejo. Y hace 34 años que conozco a muchos de ustedes. Hace 34 años, todavía veo algunos por lo menos, ¿no? A ver, ¿cuántos nos conocemos de 34 años? Miren, ¿hay alguno? Bien. Estábamos acá, yo llegué con 24 años, o 23, y una cara de nene que me tuve que dejar bigotes. Lo más espantoso de mi vida fue llevar durante 7 años bigote. No imaginan lo feo que quedaba. Y bueno, y la verdad es que gracias, pastor, por haber utilizado este medio para decir la verdad. De una vez por todas había que decirla. Siempre quedan las verdades a medio. El pastor ha sido muy claro. La unción del pastor ha sido claro, clarificar de dónde viene nuestro matrimonio. Sit. Bueno, y quiero decirles que con el pastor Satirio dos Santos ya nos lleva unos 18 o 20 años de amistad. Un hombre que yo admiro porque la obra que el Señor hace a través de él es admirable. Una persona que tiene un consejo siempre muy saludable y que cada vez que ha ministrado a nuestra iglesia ha sido una visita preciosa de Dios. Así que me alegra que esté aquí, que podamos compartir como otras veces el púlpito. Hemos compartido en Plotier, hemos compartido en Cúcuta, hemos compartido en Brasil. Miren, la cosa fue tan de locos que en Brasil él fue mi traductor. ¿Qué tal? Y mi corrector, porque cada vez que yo decía algo, él decía lo que quería, porque cuando estábamos hablando en castellano para traducir al portugués, había más de una frase inapropiada. Y entonces, en algún momento, yo le dije, yo no dije eso, y él me dijo, usted dijo eso. Así que siempre nos divertimos mucho con eso, una persona muy alegre. Vengan preparados mañana para recibir algo muy grande de parte del Señor, porque sin duda es un siervo urgido. Yo creo que es uno de los apóstoles realmente serios de toda la obra. Gracias, Satirio, por tu amistad. Bueno, estamos juntos hoy. Yo sé que esta fecha es muy importante para ustedes. La mayoría de las veces yo estaba fuera del país cuando toca este congreso. Para mí la invitación de Hugo fue realmente preciosa. Y estuve pensando y orando desde ese momento acerca de este Pentecostés que habla de una iglesia ardiente para Dios. Y estuve tratando de pensar en el momento que están atravesando, que es un momento de expansión, y bueno, es la palabra que tienen para el 2015. Y entonces llegó a mí otra vez, después de haberlo leído tantas veces en mi vida, el libro de Ezequiel. Así que si ustedes quieren, en el libro de Ezequiel, capítulo 1, 2 y 3, vamos a estar basando este mensaje.
Miren, el capítulo 1 de Ezequiel comienza describiendo un momento totalmente inusual. Ezequiel tiene una epifanía, tiene un encuentro con una manifestación especial de Dios, una profecía superior, una revelación especial de parte de Dios. Y cuando intenta explicarlo en su escrito, lo hace con términos humanos. Es muy difícil. Yo quiero que se ponga en el lugar de los profetas, en lugar de aquellas personas que han tenido un encuentro personal con la realidad de Dios y de pronto tienen que escribir acerca de Él. Ese cuadro de manifestación especial, esa revelación. Y entonces, cuando ustedes leen el capítulo 1, encuentran toda una serie de detalles, ruedas y demás, que hay mucha gente que, se dedica a tratar de encontrarle sentido y predica sobre ello, y yo perfectamente. Pero a mí me interesa tratar de sentir lo que sentía el profeta Ezequiel. Y el profeta Ezequiel lo que sentía es que estaba perturbado, estaba totalmente atónito frente a lo que estaba pasando. Y la prueba está cuando llega al versículo 28 del capítulo 1, cómo describe a Dios, o cómo describe ese momento. Y dice así: el resplandor era semejante al arco iris cuando aparece en las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria de Dios. Ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. La epifanía era mucho mayor, no le daban las palabras. Y cuando ya llega el momento de tratar de explicarle al de llano, al de alpargatas, cómo era, dice, era semejante al arco iris. Así era la gloria de Dios, mayúscula, preciosa. Cada vez que ocurre este acontecimiento de que nos encontramos en un arco iris, no exclamamos, no decimos qué bello, no pensamos inmediatamente en sacar una foto, o por lo menos que no se nos vaya de la retina esta figura tan linda que aparece, nos hace pensar en tantas cosas hermosas. Entonces, el profeta está diciendo exactamente esto: Dios es algo tan hermoso que ni siquiera puedo describirlo con palabras exactas. Y dice el capítulo 2, esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y pude oír el que me hablaba. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado. Otras versiones dicen cabeza dura. Y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo muy rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. Por más que estés en medio de cardos y espinos y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, o tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Y entonces miré
y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Capítulo 3, y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca, él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Unos versículos más adelante dice: al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente, versículo 17: hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Dios. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi padre al malvado, de mi parte, al malvado. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa del pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo le hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que hayas hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Hasta ahí la lectura. Un montón de palabras. Realmente es uno de esos pasajes que da para mucho. Dice que escuchó la voz de Dios en todo ese mover impresionante. Después de que él describe que era como el arcoíris, de pronto cayó de rodillas. Hermanos, no hay ninguna duda que la mejor posición para estar frente al Dios único del universo es estar postrado. No solo de rodillas, podríamos estar acostados y con el rostro gacho. Porque realmente ver al Dios de gloria es tremendo. Es claro que la mejor posición frente a Dios es la de sumisión, la de poner nuestro rostro en tierra. Pero cuando se va a trabajar, la mejor posición no es estar ni de rodillas ni postrado. Para poder trabajar en cualquiera de las cosas que tengamos que hacer en el Señor, necesitamos estar de pie. Y entonces oyó una voz, Ezequiel, que le dijo: hombre, ponte de pie. Llega un momento en donde ya la gloria de Dios está tan fuerte que Dios habla y ya no quiere que estés postrado, quiere que te levantes. Te quiere dar misión. Y dice que el Espíritu entró en él y el Espíritu lo puso en pie. Y entonces viene la palabra: yo te enviaré a un pueblo obstinado, cabeza dura. La antigua generación era así, y la generación moderna también lo es. Ten en cuenta, le dijo al profeta, que escuchen o no, por lo menos sabrán que hay un profeta, o sea, boca de Dios, en medio de ellos.
No tengas miedo, le dice, no tengas miedo de que te sientas entre espinos, o sea, incómodo. No tengas miedo de que te sientas entre escorpiones, o sea, en peligro de muerte. No tengas temor. No tengas temor de lo que digan, ni de la cara que pongan. Yo siempre pienso, cuando a veces le vamos a presentar el Evangelio a alguna persona, la cara que nos pone la gente. Y nosotros a veces, para evitar esas caras, preferimos enmudecer. El profeta recibe una orden. Vas a ir a los pueblos, al pueblo de Israel, un pueblo muy duro. Pero tú tienes que, aunque estés incómodo, aunque estés en peligro, aunque te pongan mala cara, tienes que saber que te envío yo. No tengas miedo. No temas de lo que te digan. No hagas caso, pero comunica mi palabra. Y después les dice, abre tu boca y come. Y entonces aparece en el cuadro un rollo. Esa era la forma en que se escribían antes los mensajes. No había Biblias y no había iPad. Menos mal. Si le hubieran dado un iPad para comerse, qué complicado, ¿no? Pero de pronto dice que se le presenta un rollo escrito por ambos lados. Y de lo poco que pudo ver, él se dio cuenta que todas las palabras que estaban allí eran de lamentos, de ayes, de dolor y de amenaza. Un escrito de total descripción de lo que estaba pasando. Lamentos. Y entonces le dice, ahora cómete el rollo. Y entonces dice que lo comió. Yo quiero que piense esto. Qué fuerte la presencia de Dios en este profeta, que en ese momento estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera. Él cayó frente a la presencia de Dios porque era magnífica, pero se dio cuenta que Dios lo quería de pie y le estaba poniendo como boca suya en medio de su pueblo. Pero ahora la orden era, cómete el rollo. Y realmente ese rollo no podía ser más que amargo. No podía ser de otra manera que amargura, pero resulta que cuando lo come se convierte más dulce que la miel. O sea, un rollo que tenía palabra dura de amenaza, de ayes, de protesta, de describir un panorama todo lúgubre o triste. Dice que de repente cuando entró por su boca se convirtió en dulce. Quiero decirte algo, querido hermano, querido amigo. Cuando Dios habla, siempre su palabra es dulzura. Puede ser que esté describiendo los momentos más complicados y que te esté desnudando. Porque yo realmente puedo conocerte, pero como te conoce Dios en profundidad, nadie puede hacerlo. Así que Dios, cuando te habla, muchas veces te habla tan penetrante y puede parecerte duro y puede parecerte que te dan con un caño, como dicen un poco más jóvenes. Pero en realidad lo que está haciendo es amarte, y cualquier palabra de Dios es dulce. Comió y lo amargo se convirtió en dulce. Y entonces sucede algo. Dios pone a Ezequiel como centinela. ¿Cuál es la tarea del centinela? Un soldado que estaba en la avanzada, el soldado que guardaba, aquel que tenía que vigilar, y que cuando vigilaba y veía que el enemigo se presentaba,
aún desde lejos, tenía que tocar trompetas, tenía que avisar. El centinela, alguien que advertía. Y entonces, lo pueden ver en el capítulo 33 también del profeta Ezequiel, lo pueden ver cómo lo pone como atalaya, como centinela, alguien que está más adelante y que tiene una perspectiva más amplia y que comienza a traer un consejo de advertencia. Y entonces el profeta es puesto como un vigía, como una persona que alerta. Cuando Dios hablaba, él tenía que comunicarlo. Si lo que comunicaba era una sentencia de muerte a alguien que hizo lo malo, y éste no hacía caso de la advertencia, el tal moría. Y si Ezequiel, en este caso, o el centinela, no había dado bien la advertencia, él también era responsable de lo que le pasaba a esa persona. En cambio, si la sentencia se daba sobre alguien que hizo lo malo, pero Ezequiel cumplía, entonces esa persona, si no hacía caso, era condenado, pero el centinela salvaba su vida. Yo no sé si estoy explicándoles el cuadro de un pasaje que a veces puede parecer tan antiguo y tan poco propicio para nosotros. Pero yo quiero que empiecen a oler entre medio lo que Dios está diciéndonos a nosotros como iglesia. Yo tengo una palabra para la iglesia Jesús es Rey. Así que cuando estoy hablando no te estoy contando una historia, no te sientas admirado solamente por lo que el profeta tuvo que vivir. Comenzá a identificarte con el profeta, porque si tenés un poco de discernimiento, así ya tendrías que estar sabiendo que estoy hablando de vos y de mí. Es un día especial. Tan especial como vos quieras hacerlo. Porque Dios te está hablando. Y ahora depende de vos el qué vas a hacer con lo que Dios te habla. Hay un paralelo muy abierto entre el rol de Ezequiel y el rol de nosotros. Es muy claro que va una corriente con la experiencia de Ezequiel, pero hay que poner en paralelo nuestra propia experiencia. El Señor nos puso como sal y luz de esta sociedad. Qué bueno lo que recién decía el pastor, somos una iglesia que alaba duro, fuerte, que evangeliza fuerte, que ofrenda fuerte. Qué bueno que podamos decir amén a eso. Qué bueno es que entendamos con todo conocimiento que Dios nos puso como sal y luz de esta sociedad. Escuchen, el único sabor que tiene esta sociedad sin una iglesia metida a fondo es amargo. Pueden seguir identificándose con el me gusta y hacer caso solo al me gusta y vivir fuera de todos los márgenes, pero solo el final de eso trae amargura. Pero cuando entra la iglesia dando sal y dando luz, todo cambia. Dios nos ha puesto como centinela. Él nos ha puesto como profetas desde el mismo día en que el Espíritu Santo entró en tu vida, desde el día en que ese Pentecostés particular sucedió. Desde ese día, Él te levanta como centinela de todas las personas que conoces y de esta sociedad, y Él te coloca como boca suya. Él habla a través tuyo. No habla a través del pastor y del púlpito.
Habla a través de lo que hacemos en nuestros consultorios médicos, si son médicos. A través de lo que hacemos en el colegio, sea el cristiano o sea uno del Estado. Habla a través de cómo trabajamos, aunque estemos trabajando en alguna tarea que pensamos que es momentánea. Habla a través de un albañil. Él está esperando que en lo que hagas seas luz. Y hay un paralelo tremendo entre lo que dijo, lo que nos estaba diciendo el profeta Ezequiel y lo que describe de esta sociedad moderna el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3. En los últimos tiempos será verdaderamente difícil vivir. ¿Por qué? Porque los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedientes a los padres, serán ingratos, no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión. Estoy describiendo lo que el apóstol Pablo decía que iba a suceder en los últimos tiempos. Y yo leo esto y leo mucho de lo que está pasando. Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones en una sociedad Facebook en donde todo depende si te gusta o no, porque si te gusta te quedás y le decís y hasta lo haces, y si no te gusta simplemente salís y te desconectás y vos hacés lo que te canta. Y eso es el mensaje de esta sociedad. No podrán dominar sus pasiones, serán crueles, enemigos de todo lo bueno, serán traidores, atrevidos, estarán llenos de vanidades, buscarán sus propios placeres en lugar de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero sus hechos negarán la verdadera religión. Díganme si no es parecido a lo que seguramente estaba escrito en el rollo. Si escribimos esto y lo miramos, realmente nos entristecemos. Inclusive podría decir alguno, solo pálidas. Pero hay una afinidad tan grande con lo que el Señor veía del pueblo de Dios y con la descripción que hace el apóstol Pablo, inducida por el Espíritu Santo, de los hombres que tendremos que ministrar. Querida iglesia, esa es la gente a la que tenemos que hablar. Dice al final de ese pasaje, en 2 Timoteo, al final de cuentas, todos se darán cuenta que son unos tontos, en algún momento. Y advierte, no tengan que ver con ellos. Y yo me pregunto, si nosotros tenemos que ser sal y luz, ¿cómo es que no tenemos que tener nada que ver con ellos? Parece que hay una dificultad ahí. ¿Tenemos que llegar a ellos o no tenemos que llegar a ellos? Sí, pero no nos tenemos que relacionar en intimidad. Nosotros somos centinelas, nosotros somos profetas. Hermanos, nosotros estamos para cambiar lo que sucede, no para quedar pasivos al lado de alguien que está haciendo lo malo, sino haciendo advertencia. Escuchen, la Escritura dice claramente allí que si nosotros no advertimos, nosotros llevaremos la carga del hecho de que aquel a quien teníamos que avisarle no se arrepienta. Yo no sé si te das cuenta, estás hace 30 años en el mismo laburo con compañeros que son iguales, hablan de fútbol, hablan de un montón de cosas. Cuando hablan de cosas que no te gustan mucho, vos decís, para no identificarte, para no cortarte, ¿viste?
los hombres que van a hacer, que van haciendo, ostentando sus logros sexuales, aunque ahora quizás es más fuerte en las mujeres que en los hombres, pero de pronto vos que tenés una perspectiva diferente no te manifestás de otra manera, sino que es silencio o 30 años al lado del mismo tipo y ese hombre o esa mujer no supo de parte tuya de que estaba haciendo lo malo. Y entonces preguntamos, ¿para qué sos iglesia? ¿Para qué somos personas? ¿Para qué el Señor nos llenó del Espíritu Santo? Evidentemente esta es una palabra apropiada para todos los cristianos, pero para mí es una palabra que quiero extenderle hoy a la iglesia Jesús es Rey. Yo sé que están viviendo un tiempo muy especial. Yo sé que están haciendo un esfuerzo tremendo para construir un santuario que realmente glorifique el nombre de Dios. Cada vez que paso por la ruta y veo cómo se va levantando, me quedo atónito. Porque realmente cuando vimos la película que nos presentaron o que nos permitieron ver, que lo hicieron los arquitectos y demás, nos quedamos fascinados, pero cuando uno comienza a verlo ya levantándose, yo al principio pensé, ¿cuánta guita van a sepultar solamente para las bases? Yo más o menos entiendo un poquito de construcción, en los últimos años he construido algo. Y después, digo, bueno, ahí va a ser un tiempo en el cual se van a clavar. De pronto aparecen las columnas, de pronto aparece el techo y me quedo sorprendido. Y yo sé que este es el esfuerzo de ustedes. No hay ninguna duda. Y entonces yo lo único que puedo decirles es felicitaciones, hermanos. Y lo único que puedo decirles es que va a terminarse antes de lo que ustedes pensaban. Lo creo así, ¿eh? Lo creo así. El otro día le decía a Hugo más o menos el plazo que yo creía en el cual se iba a terminar y es justamente el plazo que él tenía en su corazón. Me contó algo. No lo va a decir, ni lo voy a decir. Pero yo le dije, más o menos para tal, ¿no? Y dice, bueno, no tenemos fecha, vamos, no tenemos fecha. Nos hacemos lo que no tenemos fecha, pero cuando escuchamos completo. Y el Señor nos habla clarito. Ahora yo estoy hablándole a una iglesia que tiene estos verbos: ensancha, extiende, alarga, esfuérzate. Y yo podría hacer una interpretación de que todo esto tenga que ver con el templo que construye. Y yo creo que lo comprende, lo involucra, pero no tiene que ver con lo que Dios quiere específicamente de ustedes. Él quiere más. Él no quiere solamente un templo. Él quiere que nosotros, templo del Espíritu Santo, mientras que se está extendiendo la obra de construcción, nos extendamos más como centinelas y profetas suyos, que no haya indiferencia frente a los que están haciendo mal y que no se están haciendo mal, que haya alguien que se levanta y que proteste, pero no con una protesta como la que tenemos ahí en la esquina, que no se podía entrar en ningún lado, sino con una protesta legítima de amor, de decirle a la persona, te estás equivocando y te vas a morir en la eternidad. Y yo no quiero que pase eso. Gente apasionada por ver personas que pasan de muerte a vida. Que en definitiva esa es nuestra misión. Lo que va a quedar después que el Señor venga a buscarlo, los templos se van a quedar en el lugar. Pero lo que no quedará es aquello que las personas logren en relación con el Espíritu de Dios. Y es más, los premios que el Señor pone en tu corona tienen que ver con todas esas personas. Yo creo que voy a tener una corona. Y espero que tenga la mayor cantidad de piedras preciosas. Porque saben,
Yo estoy totalmente convencido que la canción de Marcos Vidal, cuando habla cara a cara, yo me siento absolutamente identificado cuando él dice que se postra ante los pies y que hasta es tímido para verlo. Va a llegar ese momento. Va a llegar el glorioso momento en que estés cara a cara frente al Señor y tengas que alabarle y adorarle. Y yo creo que también vas a tener que ofrendarle. Y yo quiero ofrendarle mi corona. No quiero nada para parecer más importante, porque yo sé que en el reino eso no sucede, pero anhelo tener la mayor cantidad de logros para Dios, porque ese es mi destino. Y creo que ese es el destino de esta iglesia. Desde el momento que fue fundada esta iglesia, fue fundada para que otras personas conozcan a Cristo. Extiende, ensancha, alarga, refuerza. Tu tarea es esa. Mientras tanto, hagan lo otro. Felicitaciones. Pero nosotros estamos para una función profética. Me encanta que el Señor nos quiera poner nombres. Ustedes saben que hay muchos nombres referidos a nosotros dados por el Señor. Y cada uno de esos nombres tienen que ver con algo que nos va a caracterizar. Y primero el Señor nos dice que nosotros, si creemos en Él, podemos ser hijos de Dios. Nos dice que podemos ser amigos de Dios. Nos dice que podemos ser herederos de Dios. Todas nombres que el Señor utiliza. Pero el Señor utiliza la palabra referida a ti y te dice centinela. Y te dice profeta, o sea, boca suya. Si vamos al llamado de Jeremías, ahí aparece, vos sos ciudad fortificada. Vos sos muralla de bronce. Y dice, columna de hierro. Y si van al Nuevo Testamento, el apóstol dice que la iglesia es columna y baluarte de la sociedad. Tu vida está para ser vista, para ser lucida. El Espíritu Santo ha querido venir a llenarnos con un único propósito, que a través de todo nuestro encuentro con Dios y toda la alabanza que podamos vertirle a Él y todo el agradecimiento que podamos tener hacia Él, nosotros pensemos en los perdidos y pensemos que es nuestro trabajo el sacarlos de donde están. Si les hubiera dicho que iban a recibir algo, el amén sería más fuerte. Pero parece que los nombres de Dios dan el ser hijo, el ser amigo, el ser heredero. Pero hay nombres que piden ser centinela, ser profeta, ciudad fortificada, ser muralla de bronce. Imaginen, una vez decidí predicar en la iglesia acerca de todos los nombres que Dios daba. Y utilizaba un nombre cada domingo. Y fui curioso porque los primeros nombres la gente los recibía, mas a todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la gente, gloria a Dios. El nombre de ser amigos de Dios. Yo ya no los llamo de otra manera, yo ahora los llamo amigos. Y entonces todos, ¡oh, gloria a Dios! Ni les digo el tercer domingo cuando hablamos que somos herederos. ¿A quién no le gusta ser heredero? Pero después empecé a predicar sobre cada uno de los otros nombres. Profeta, centinela, muralla de bronce, columna, y lo que traía eso como consecuencia. Y entonces un día me acuerdo que cuando estaba entrando en el templo, un chico de la iglesia que se llamaba Daniel y que tocaba el saxofón, agarra y me dice, pastor, ya basta de nombre, ya tengo suficiente para toda la vida con estos nombres.
Le digo, ¿hay mucho más? No, pero está bien. Ya se había dado cuenta que la relación preciosa con el Señor también tiene una responsabilidad preciosa. Y ahí sí me gustaría escuchar un amén. Decenas de nombres Dios nos da. Decenas de responsabilidades nos imparte a través de ellos. Pero hoy quiero enfatizar para estos que se ensanchan, extienden, alargan y refuerzan, quiero decirles, en toda la ciudad de Neuquén no hay otro atalaya en el cual esté el centinela que ustedes. Y podría decirle eso a las demás iglesias que hay en Neuquén, por supuesto, porque creo que es así, pero yo no estoy hablando a las demás iglesias, estoy hablándole a la iglesia Jesús es Rey. Si lo están mirando por la televisión, bueno, tómelo como una responsabilidad, es centinela. Quiero que te vayas consciente de que sos boca de Dios, que Dios habla a través tuyo. No estás contando simplemente tu testimonio, estás contando lo que Dios te dijo y lo que Dios hizo en vos, y esto se tiene que convertir en poder. Te tenés que empoderar a través de el ser responsable de lo que recibas. Miren, después de 34 años de conocerlos, es para mí un tremendo placer el estar este día aquí. Porque creo que la unción del Espíritu Santo lleva a responsabilidades. No tengo duda que la cumplen. Lo que quiero decir es que ensanchen. Lo que quiero decir es que extiendan. Lo que quiero decirles es que alarguen, que refuercen. Lo que están haciendo, multiplíquenlo. Y si no hacían nada pensando que la tarea esta era del pastor o de algunos otros, quiero que asumas en el día de hoy esta motivación de parte de Dios a que seas lo más grande para Él. Dios te ama. Dios te ama. Mire, yo cuando pienso que Dios me llamó, todavía me sorprendo. Me llamó más o menos a los 16 años y a los 18 entré al seminario. Todavía me sigo sorprendiendo. Me sigo sorprendiendo de que Él quiera utilizarme. No solo eso, me sorprende que Él pueda utilizarme. ¿Qué mérito puedo tener yo? El haber sido obediente. ¿Qué mérito puede tener un siervo más que ser evidente? Que ser consciente de lo que Dios le ha pedido hacer. Yo quiero en esta noche declarar unción del Espíritu Santo, de propósito, de responsabilidad, de consagración. Por supuesto que Dios te va a dar cosas tremendas en este fin de semana, pero yo quiero comenzar quizás con lo que alguno podía terminar. Quizás un mensaje que no llevara tanto a tratar de examinarnos, hubiera sido mejor para otro día, pero el primer día de esta campaña o de estos días de encuentro, el primer día encontrarnos con esto, y por ahí es un poco duro, pero quiero decirte que si vas a aprovechar el resto de las conferencias pidiéndole a Dios un Pentecostés moderno para vos, lo primero que tenés que pensar es hasta dónde querés ir. El profeta cayó en tierra y el Señor le dijo, levántate. Y el Espíritu entró en él y lo levantó. Y después de que lo levantó se le dio la orden de ser centinela, de ser profeta. Así que yo no tengo idea si estás cumpliendo con lo que Dios quiere para vos, pero Dios te está diciendo, levántate. Si estás
postrado, si te crees que no podés, que no servís, el Señor te dice, levántate. Yo soy el que pongo en vos el Espíritu. Yo soy el que te da las virtudes de poder ser centinela o poder ser profeta. Pero necesito que vos quieras ser levantado. Porque el tema es lo que decía Michel Quoch, un escritor que decía, necesito tu sí. Necesito tu sí para entrar en el mundo. Necesito tu sí para cambiar el mundo. Necesito tu sí para que las cosas puedan ser diferentes. Les pido que todos inclinen su rostro, por favor. Si alguien puede estar en el teclado. Mira, cada vez que termino de predicar, dejo un momento para que cada uno personalice el mensaje. Es un momento muy silencioso el que van a vivir en un ratito y yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes le pongan nombre y apellido al mensaje. Que personalices. Y te voy a pedir a vos que nunca actuaste en estas esferas que le pides a Dios que comience, pero te voy a pedir a vos que te has entregado, que has mostrado, que pienses cuánto más requiere de vos. Así que pensá en el mensaje unos minutos y hacelo tuyo, ponele nombre y apellido y decile qué querés hacer con esta palabra. ¿Lo tenés? ¿Le pudiste poner tu nombre? Si le pudiste poner tu nombre, ponete de pie y levantá la mano al cielo. Ensánchate, extiende, alarga, refuerza, porque es tiempo de la extensión sin límite. La extensión no tiene límite. Estás levantando la mano porque yo veo tantos puestos de pie que ya no me doy cuenta. Por ahí alguno pensó que tenía que pararse porque los otros se pararon. No, te recomiendo que te sientes, porque aquí le estás respondiendo a Dios, a una palabra muy concreta y clara de Dios. Así que si estás de pie y tu mano está en alto y querés enfatizar que realmente estás respondiendo de verdad al Señor, move tus manos, movelas así. Saludá la presencia del Espíritu Santo. Deciles, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar. Espíritu Santo, quita los límites. Espíritu Santo, hoy respondo a ti. Espíritu Santo, hoy asumo responsabilidad. Espíritu Santo, toda persona que no te conoce es mi objetivo, es mi responsabilidad. Gracias porque quieres usarme. Me siento privilegiado de que me quieras usar. Y ayúdame a pensar en este día, mucho tiempo después, como tiempo de fidelidad y de muchos frutos.
Porque al final de cuentas, entiendo que por los frutos seremos conocidos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por este momento y te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por la unción que estás derramando en este momento, pero también te doy gracias por el esfuerzo que están queriendo hacer mis hermanos por conquistar una ciudad compleja, como son todas las que tenemos que ministrar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que toda la responsabilidad que tenemos podamos ejercitarla y que podamos ver los frutos. Señor, que al finalizar este año podamos ser muy gozosos referidos a los frutos que cada uno tengamos para tu gloria. Yo te bendigo a los pastores de esta iglesia, bendigo a este ministerio entero y declaro bendición del cielo para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Espíritu Santo, ven, mata tu fuego, consúmenos, Señor, derrama de tu aceite hoy aquí. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven con tu lluvia, inúndanos, Señor, tu agua fresca sacia nuestra sed, muévete otra vez, muévete otra vez. Decide, muévete, muévete otra vez, muévete otra vez. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, manda tu fuego, consúmenos, Señor, derrama de tu aceite hoy aquí. Decide al Señor, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven con tu lluvia, inúndanos, Señor, tu agua fresca sacia nuestra sed, muévete otra vez. Una vez más tus manos levantadas al cielo. Cuando vino el Espíritu Santo la primera vez no fue para hacerse una panzada de espíritu dentro del templo. El Espíritu los sacó a las calles y empezaron a hablar y empezó a convertirse la gente. Tanta gente que no tenían forma de contenerlos y de disipularlos porque el mover del Espíritu abrió la boca de la iglesia. Abrió la boca de la iglesia. Yo deseo de todo corazón que hoy el Señor te ponga pasión por la ciudad, pasión por los perdidos, pasión por aquellos que están muriendo sin Cristo. Que nadie pase por delante de ti, que nadie pase delante de ti sin que tú le adviertas de parte de Dios el riesgo, el serio riesgo que están pasando. Dios
lo demandará de nosotros. Dios lo demandará de tu vida. Levanta tus manos y ora conmigo al Señor. Padre Celestial, Padre celestial, hemos venido a buscar hemos venido a buscar más de ti, más de ti, no para no nosotros, para nosotros, sino para cumplir la misión, sino para cumplir la misión, para llenarnos de tu para palabra llenarnos de tu palabra y anunciarla, y declararla, y declararla, y decirla, y decirla, y alcanzar y alcanzar con tu preciosa tu salvación, preciosa no a salvación, pocos, no a pocos, sino a multitudes. sino a multitudes. Queremos dejar la caña de pescar, Queremos dejar la calle, queremos tomar redes, queremos tomar redes, no queremos sacar de a uno, no queremos sacar, sino que multitudes sino multitudes sean alcanzadas sean alcanzadas para tu reino, para tu reino, para tu gloria, para tu gloria, para que estén en tu mesa, para que estén en tu mesa, para que te alaben para que te alaben y para que de rodillas puedan declarar y para que de rodillas que solo tú, que solo tú tú eres Señor. eres Señor. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Aleluya. Fuerte. Gloria a Dios. ¿Qué es una iglesia grande? Una iglesia grande es aquella que no deja de hacer la tarea que el Señor le ha encargado hasta que todos escuchen de Cristo. Una iglesia nunca es lo suficientemente grande en tanto haya tan solo una persona en esa ciudad que no conozca del Señor. Cuando uno tiene una iglesia de 50 miembros, una iglesia de 100 es una iglesia grande, o de 150. Pero a medida que la iglesia va creciendo, uno se va dando cuenta que no tiene que medirse en el concepto del templo y de la iglesia, sino de la ciudad. Una iglesia nunca es suficientemente grande si hay una persona que no conoce del Señor. Y quiero decirte que no tenemos derecho a llamarnos una iglesia grande mientras hayan personas que están muriendo sin Cristo, que no han escuchado el Evangelio, que no se han arrepentido. Hasta que todos escuches, hasta que todos lleguen al conocimiento de Dios, esa es nuestra tarea. ¿Quién dice un amén fuerte? No te escuché. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga esta jornada. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cómo nos vamos a mover? Mañana. No vamos a hablar del domingo, vamos a hablar solo de mañana. Vamos a empezar por los horarios. Primer horario, a las 6 de la tarde. Mañana, sábado, a las 6 de la tarde. Juega Argentina. No hay actividad ahí. Porque si no, temo quedarme solo ahí. Pero empezamos 9:30. Vamos a tener 2 seminarios acá, en el templo. ¿Dónde están los coordinadores? ¿Dónde están los líderes de célula? Cada uno busca a su gente, todos acá, porque estamos repartiendo pedacitos de púlpito para la ciudad.